Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Espero que se encuentren bien, espero que haya tenido una excelente semana. Y bueno, hermanos, estamos aquí una vez más reunidos porque queremos alabar el nombre de nuestro Señor. Le invito, hermano, a que vaya a Salmo 13. A Salmo 13 vamos a leer dos versículos, versículos 5 y 6, y daremos inicio a nuestro servicio. Salmo 13, versículos 5 y 6. Leámoslo juntos, hermanos. Dice: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, yo sé que seguimos en estas situaciones difíciles, pero me gustaría, hermanos, que recordáramos que estamos aquí agradecidos porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Así que vamos a orar para que Dios bendiga este servicio y para que Él nos hable a cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias y en verdad queremos darte las gracias porque, Señor, tú conoces muy bien la situación de cada uno de nosotros, las necesidades, las cargas, las dificultades, pero a pesar de todo eso, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia no nos ha dejado. No sabemos de qué manera, pero, Señor, nosotros seguimos confiando en ti. Pedimos que recibas con agrado este servicio, que traiga gloria y honra a tu nombre. Padre, te pido que toques cada corazón, consuélanos, rétanos y háblanos para que podamos ser los cristianos que podamos agradarte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, qué gusto saludarles en esta mañana. Vamos a entonar todos juntos los siguientes himnos. Entonemos: Sigo confiando en Jesús. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Amén, hermanos. Cantemos el siguiente himno: Dios grande es tu amor.
Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Amén, hermanos. Muy buenos días, hermanos, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Quiero darles algunos anuncios. Primero, recordarles que este domingo tenemos clases virtuales para niños, domingo 10:20 de la mañana. También próximo martes, nuestra reunión de oración, 8 de la noche. Esperemos que pueda usted conectarse y estar en esta reunión. Y queremos también orar por los diezmos y ofrendas en este momento. Le animo a que seamos fieles con nuestro Señor. Dios nos ha suplido todas nuestras necesidades. Y qué mejor que honrar a nuestro Dios a través de diezmos y ofrendas. Vamos a orar en este momento por estos diezmos y ofrendas. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has provisto todo lo necesario para nuestro hogar y queremos que tú te tomes la honra y la gloria a través de los diezmos y ofrendas que queremos darte hacia ti. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, porque hasta este momento tú no nos has dejado, siempre has suplido todas nuestras necesidades. Ponemos los diezmos y ofrendas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar cantando a nuestro Dios el siguiente himno, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida va
yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén, hermanos. Entonemos el último himno, Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con sus fuerzas gime, busca la paz, busca la paz, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré, mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea de vencer, de vencer. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca las luchas desmayaré, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré, mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi espíritu renueva la idea nueva de vencer, de vencer. Si estás conmigo hasta la misma muerte, venceré, venceré, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré, mi sostén es Cristo Jesús.
marcha, desmayar podré. Amén, hermanos. Cristo Jesús es nuestro sostén. Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios, así que voy a dejar el tiempo, Pastor Esteban. Hermanos, le invito a que vayamos al libro de Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Vamos a comenzar leyendo 3 versículos. Oseas está después de Daniel, es el primer libro de los profetas menores. Así que Oseas capítulo 6. Versículos 4 al 6, por favor sígame con su vista. La Biblia dice lo siguiente: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oremos y pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento, que me ayudes a comunicar con claridad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las únicas veces cuando Dios declara algo que Él quiere se encuentra en el pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, en el versículo 6 decía, porque misericordia quiero. Hay otras instancias y creo que la más conocida es en Miqueas 6:8, donde dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en nuestro pasaje también Dios hace una declaración de lo que Él quiere. Y aquí también dice, Él quiere misericordia, y la manera en que Dios introduce lo que Él quiere es haciendo un contraste de lo que ellos estaban haciendo mal, aquí en Oseas 6. Y es fundamental asimilar que el error que Dios subraya en Oseas 6 no es un error pequeño. Es más, es categórico y es rotundo. Era un error grave que ellos estaban cometiendo. Entonces, brevemente tengo solamente 2 puntos en esta mañana. Me gustaría que juntos, hermanos, exploremos qué es lo que Dios quería y en contraste qué es lo que Dios no quería. Comenzamos con lo que Dios no quería. En Oseas capítulo 6, estamos en Oseas 6, versículo 4, Dios comienza con 2 preguntas idénticas. Él comienza diciendo, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y Dios comienza con estas preguntas idénticas y dice, Israel, ¿qué voy a hacer con ustedes? Y la declaración de Dios continúa, dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y la declaración de Dios es que, miren, su piedad es como el rocío de la mañana, es como la neblina que aparece y desaparece. Es como la neblina, ¿no? El rocío de la madrugada, y es como la nube de la mañana. En otras palabras, ¿qué haré con ustedes? Porque su piedad se ha desvanecido, su piedad se ha desaparecido. Ya no están trabajando, ya no están demostrando piedad. Y por eso Dios comienza diciendo, ¿qué haré a ti? Porque no estaban siendo bondadosos, no estaban tratando bien a otros. El diccionario define la bondad como la calidad de ser bueno, la inclinación hacia el bien,
amabilidad, suavidad de carácter, cortesía y favor. Reitero, hermanos, la acusación de Dios no era un pequeño problema que se les había ido la mano, era un problema categórico, era un problema rotundo, era un problema grave. Uno puede leer lo que acabamos de leer y decir, bueno, ¿de qué está hablando Dios? Porque claramente en el versículo 6 nos enseña, aprendemos que ellos hacían sus sacrificios, ellos eran fieles con sus ofrendas, con sus holocaustos. Es decir, ellos eran bien cumplidos con lo que les correspondía hacer. Y podemos decir, seguramente se trataban bien. ¿Cómo que toda la nación de Israel no se trataba bien? Seguramente que sí, pero había un problema y es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Vamos a Oseas 6, versículo 6. Estamos viendo qué es lo que Dios no quiere. Versículo 4 vimos que Dios comienza con esa pregunta y acusación de que su piedad era algo que se había desaparecido, que no estaban tratando bien a los demás. Y versículo 6 una vez más, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Parte del problema, hermanos, era que ellos estaban demasiado enfocados en la justicia, en ser justos, en ser puros, en ser separados, que se les había olvidado de la misericordia, del conocimiento de Dios. Por eso es que Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios, dando a entender de que ellos eran buenos en eso. Déjenme contarles cómo es que llegaron hasta aquí. Con el transcurso del tiempo de los israelitas, ellos se apegaron a cumplir el pacto, a cumplir los mandamientos. Desde Moisés, Dios dio los 10 mandamientos y después dio más de 600 leyes para cumplir. Y Dios era claro en recompensar cuando ellos guardaban el pacto. Y también la violación del pacto claramente traía retribuciones. Con la apostasía, cuando se apartaban de Dios, cuando se alejaban de las leyes, era claro que Dios también traían retribuciones. Y eventualmente los israelitas se condicionaron solo a cumplir las leyes, en ejecutar justicia, que fueran bien cumplidos en la ley, bien derechitos, sin faltar en sus diezmos, en sus sacrificios, en sus holocaustos, bien separados del mundo, como lo enseñaba la ley. Y ahora Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Piense en eso, hermanos. Eran buenos en lo que hacían, pero Dios dice, exactamente eso no era lo que yo quería. Dice, yo quiero misericordia. Yo quiero que ustedes conozcan a Dios. Pablo dijo algo similar, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. Pablo dice, la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y Pablo claramente dice que el propósito de la ley es para que nos llevara a Cristo. Pero el problema que encontramos con los israelitas, la razón del por qué Dios dice quiero misericordia, quiero conocimiento de Dios, era porque ellos estaban demasiado enfocados en la ley, demasiado enfocados en la justicia, en ser justos, en ser santos, que se habían olvidado de la misericordia. Es decir, no los estaban llevando a Dios. Pablo claramente dice, el objetivo de la ley es apuntarlos a Dios. Por eso Dios dice, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero en vez de apuntarlos a Dios, había falta de piedad, había falta de misericordia. Es lo que vimos, ¿no es cierto, hermanos? Versículos 4 y 6. Su piedad se desvanece. Yo quiero misericordia y no sacrificio. La falta de piedad, la falta de misericordia causaba que hubiera dureza, que hubiera crueldad, que hubiera frialdad, que no hubiera compasión. Y eso nunca ha apuntado a nadie a Dios.
Y en los siguientes versículos, Dios llama a esa falta de misericordia pecado. Versículo 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Dice versículo 7, ellos traspasaron el pacto, así como Adán. Pero ¿cuál fue su error? ¿En qué traspasaron el pacto? Bueno, versículos 4 y 6 claramente nos enseña, nos indica que el error de ellos era la falta de misericordia. Porque una vez más cumplían con la ley, eran justos, eran separados, eran cumplidos, hacían lo que tenían que hacer. Pero Dios dice: han traspasado el pacto, están haciendo mal, es pecado, no es aceptable el no mostrar misericordia. Y versículo y Dios continúa: y ahí prevaricaron contra mí. Esa palabra prevaricar simplemente tiene la idea de que ustedes actuaron sin fe. Hermanos, era fácil ofrendar, era fácil sacrificar. Ellos hicieron eso porque ellos sabían que era lo que Dios les había pedido. Ellos eran cumplidos, ellos lo hacían, quizás de mala gana, no sé, pero hacían porque lo tenían que hacer y sabían que lo tenían que hacer, si no Dios los iba a castigar. Y lo hicieron, pero Dios los acusa, es que actuaron sin fe. Actuaron sin fe. ¿Cómo sin fe? En no mostrar misericordia. Y ahora, hermanos, Dios explica. Y por favor no se me pierda porque eso es importante. Versículos 8 y 9. Galaad era una ciudad que estaba al norte de Jerusalén. Galaad era una región, ciudad de hacedores de iniquidad, manchado de sangre. Era una ciudad israelita, judía. Ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Déjeme explicarle lo que Dios acaba de decir. Una vez más, Galaad es una región al norte y Siquem es una ciudad que está a la orilla de Galaad. Ahora, Dios dice: ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. ¿De qué está hablando? Está hablando de criminales, está hablando de homicidios. ¿De qué está hablando? Bueno, versículo 9, Siquem era una ciudad de refugio. Siquem era una ciudad de refugio. Es decir, era una ciudad de misericordia. Es decir, en cada región habían ciudades de refugio. Cuando alguien cometía un error, cuando alguien que necesitaba misericordia, corría a esa ciudad. Y cuando llegaban a esa ciudad, no importaba si esa persona había matado a alguien, por el momento recibía misericordia. Por el momento nadie lo podía matar, nadie se podía vengar, nadie podía hacer nada con esa persona. Entonces la acusación de Dios es que, versículo 9, así como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, cometiendo abominación. Hermanos, lo que estaba sucediendo es que los sacerdotes, los israelitas en común en general, estaban una vez más tan enfocados en justicia, en la santidad, en hacer lo que es correcto, que cuando estaban escondidos como ladrones. Cuando veían a un criminal correr hacia la ciudad de Siquem, no podían demostrar misericordia. No podían, su celo de justicia no les permitía. No podían ver, no podían aceptar que alguien tuviera misericordia. Entonces lo que hacían era, en el camino, cuando veían un criminal correr hacia esa ciudad Siquem, en el camino los mataban, porque estaban indispuestos a demostrar misericordia. Su celo por justicia, su celo por querer hacer bien, los dominaba tanto que no podían ver a alguien recibir misericordia. Nota, hermanos, la gravedad. Por eso versículo 8, la iniquidad y la sangre con que se manchaban no era de homicidios, era causado por el celo de ejecutar justicia y no demostrar misericordia. Y Dios lo llama abominación. Hermanos, tenemos que ser justos, sí, tenemos que ser separados, sí, tenemos que
ser santos delante de Dios. Pero Dios dice, misericordia quiero. No que aceptemos el pecado tal cual, pero hay un equilibrio. Dios dice, misericordia quiero. Practicar solo la justicia es obedecer parcialmente lo que Dios nos pide. Porque Dios nos pide justicia, pero también nos pide misericordia. Entonces con eso vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es lo que Dios no quiere? Que nos enfoquemos demasiado en lo que es justicia, santidad y en las cosas, en los aspectos legales, digamos. ¿Qué quiere Dios? Versículo 6, una vez más. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí, hermanos, donde dice y no sacrificio, no quiere decir que Dios estaba en contra de lo que Él había establecido en la ley. Ahí quiere decir, por encima de los sacrificios, yo quiero misericordia. A eso le doy más importancia, sin hacer de menos lo otro. Dios quiere misericordia. Dios quiere que seamos bondadosos con otros. Dios quiere que demostremos piedad a otros. Siendo que es lo que Dios quiere, es preciso entender el significado de la misericordia. Simple vista, hermanos, la misericordia es hacer bondad, es mostrar piedad. Pero existe, hermanos, escúcheme bien, por favor, existe diferencia entre lo que es misericordia común y la misericordia bíblica. La misericordia o la bondad común, la base de esa misericordia es reciprocidad e interés. Es decir, somos buenos con otros, mostramos misericordia con otros cuando nos interesa. Me ha ayudado esa persona. Me conviene ayudar a esa persona. Me interesa ayudar a esa persona. Es decir, con unos somos misericordiosos, pero no con otros. Y los israelitas practicaban bondad de esa manera. Con sus familias, claro que sí, mucha bondad, mucha misericordia, mucho amor. Mucha bondad, mucha misericordia con quienes les convenía, con quienes les caía bien, con quienes tenía interés de que podía recibir beneficio. Hermanos, lamentablemente nosotros somos iguales. Tratamos bien si nos respetan. Ayudamos si nos interesa. Damos de nuestro tiempo si nos conviene. Pero la base de la misericordia o la bondad bíblica es diferente. No es por reciprocidad, no es porque tengamos o no interés. La base de la misericordia bíblica es, hermanos, escúcheme bien, por favor, obligación hacia Dios. Dios nos pide misericordia no a quienes nos convenga, porque Él nos lo pide, porque yo mostrar misericordia a otro es una obligación que Dios me pide para con Dios. Dios dice, quiero misericordia. En otras palabras, Dios dice, ustedes tienen una obligación conmigo de mostrar misericordia y bondad para con otros. Entonces, es una gran diferencia. No se trata si me interesa, si me conviene, si me agrada esa persona o no, si me ha tratado bien, si me ha respetado o no. Pero es una obligación para con Dios. Y la definición bíblica es ser bueno a otro hombre cuando no lo merecen, cuando no existe beneficio para uno. Es ser bueno con otros cuando no lo merecen, cuando no nos han tratado bien, cuando no hay beneficio de regreso. Eso es la misericordia y la bondad bíblica. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hermanos, por favor note, no dice la ley de justicia, sino la ley de clemencia. No que se vuelvan mejores amigos, no que abra su vida, su corazón. No dice esas cosas, sino, hermanos, clemencia. Demostrar bondad, demostrar misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende
con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Lo mismo, excepto que al principio dice no hay verdad. Y es interesante que Dios considere que no había verdad, a pesar de todos, a pesar de su cumplimiento con la ley, sacrificio, holocausto, separación, justicia. A pesar de eso, es interesante que Dios diga no hay verdad. Entonces me puse a investigar, a buscar de qué está hablando. Bueno, esa palabra verdad en su idioma original es la palabra emet. No significa mucho, pero su raíz es la palabra amén. Y esa palabra, si lo conocemos, amén, quiere decir estamos de acuerdo. Hermanos, escúcheme bien, cuando Dios dice que no hay verdad, no quiere decir que no había doctrina, no quiere decir que no había justicia, porque sí lo había, pero Dios les advierte y Dios los acusa porque dice, ustedes no están de acuerdo conmigo. ¿En qué? En que no hay misericordia, tampoco hay conocimiento de Dios. Ustedes no están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Después vemos que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Es el mismo mensaje de Oseas 6. Si queremos estar de acuerdo con Dios, debemos tratar a otros con bondad, aunque no lo merezcan. Hermanos, sin darle vuelta al asunto, la cuestión no es con un extraño, sino con relaciones y amistades actuales o previas que nos han ofendido, que no nos han caído bien, que nos hayan hecho algo injusto, etcétera, incluyendo a su cónyuge, especialmente cuando pensamos que estamos en lo correcto. Hermanos, usted y yo, cuando veamos a un extraño, naturalmente por respeto somos buenos con la gente. Pero el asunto no es con un extraño, el asunto es con la gente que ya conocemos o conocíamos, o dejamos una relación, o cambiamos la manera en que los tratamos. Los israelitas pensaron que estuvieron en lo correcto a ejecutar justicia. Hicieron lo que pensaron que era correcto, a mano dura. Mataron en camino a Siquem. Pero Dios dice, eso está mal. Y hermano, para nosotros también, el problema no es con el extraño, el problema no es con el hermano que no conocemos que viene a la iglesia. El problema es con la gente que ya conocemos, con la gente que tenemos una relación. Algo ha sucedido y hemos cambiado la manera en tratar con esa gente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia, que tratemos bien. No, es que no se lo merece, es que si supiera lo que me ha hecho, ahí está el problema. Porque Dios dice, es que no es reciprocidad, es una obligación para con Dios. Mateo 9:13. Mateo 9:13. Jesús toma el versículo en Oseas y lo expande en dos ocasiones. La primera es aquí en Mateo 9:13. Dice, hablando a los, creo que es a los publicanos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y explica, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús reitera el mismo mensaje, misericordia quiero y no sacrificio. Y explica, la razón es porque dice, yo quiero llamar a pecadores al arrepentimiento. Literalmente, hermanos, escúcheme por favor, he venido para recibir a pecadores, a los que no me convienen, a los que me han ofendido, a los que me han hecho mal. Yo he venido para recibir a esas personas, para que vuelvan de sus caminos pecaminosos. Y para eso dice a los publicanos, vayan y aprendan, ir a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Recibir a la persona tal cual, siendo pecador, siendo un ofensor. No es recibir el pecado, sino el pecador.
el pecador, el que ha fallado, el que ha ofendido, con el que se ha peleado, con el que se siente rencor, por obligación a Dios. Mateo 12:7. Jesús una vez más: y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿De qué está hablando? Los discípulos estaban recogiendo espinas en el día de reposo porque tenían hambre. Entonces, según la ley, sí eran culpables. Pero Jesús enseña, hermanos, escúchenme bien, la culpa mayor fue la falta de misericordia. Por eso Jesús enseña: ustedes serán justos, pero por su falta de misericordia están condenando a los inocentes. Es lo que dijo: no condenarían a los inocentes. Hermanos, usted y yo, al no mostrar misericordia, al querer amedrentar, los condenamos cuando Dios quiere que lo recibamos. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Y cómo condenamos al justo, al inocente? Lo que Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Ya terminé, hermano. Regresemos a Oseas 6. Oseas 6, versículo 6. Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Propósito de la Biblia y de todo lo que Dios nos pide es para que conozcamos mejor a Cristo y para que seamos más como Él. La segunda parte: conocimiento quiero, conocimiento de Dios más que holocausto, solo se puede obtener mediante la experiencia. Ya cabe, no se me pierda. Dios está diciendo: ¿quieren conocerme? No me van a conocer por solamente cumplir la ley. Me van a conocer cuando son misericordiosos los unos a los otros. Es lo que está diciendo Dios. Por eso Dios quería que los israelitas fueran misericordiosos también. Por eso Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Una vez más, la definición: calidad de ser bueno, inclinación hacia el bien, amabilidad, suavidad de carácter, cortesía y favor. Eso es bondad, y misericordia es demostrar bondad. Es nuestro gozo saber que con la salvación que hemos recibido, misericordia. Y ahora es nuestra obligación delante de Dios tratar bien a todos. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que demostremos misericordia y bondad para con todos. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú quieres misericordia. Y si es lo que tú quieres, nosotros queremos agradarte a ti. Y por eso nosotros queremos demostrar misericordia. Tú nos enseñas que es una obligación para contigo. Ayúdanos a ser cristianos que en verdad demostremos misericordia y bondad para con todos. Quédate con cada uno de mis hermanos. Señor, te necesitamos ahora más que nunca. Dependemos en ti y seguimos teniendo nuestra confianza en ti. Te damos gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos terminado. Que Dios nos ayude a ser cristianos que en verdad agrademos a Dios. Y cuídense, hermanos, sigamos orando por las necesidades, sigamos cuidándonos y nos vemos el martes. Que el Señor los bendiga.